A ver, voy a mandar por el grupo también por si acaso. Y les comparto la pantalla. Vamos. Vamos comentando estas 4 preguntitas. Miren, ¿quiénes son los sujetos de responsabilidad en una unidad educativa? ¿Qué tipo de responsabilidad tienen las maestras y los maestros en los hechos de violencia, estos sean físico, psicológica, sexual en la unidad educativa, sea entre pares o entre no pares, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidad tienen los padres o tutores, padres, madres o tutores? ¿Qué tipo de responsabilidad tienen las directoras y los directores? Vamos comentando, colegas. Vuelvo a enviar el enlace al chat para los que recién están ingresando. Para los que recién están ingresando, en el chat tienen un link que deben ingresar y van a poder participar de esta pequeña actividad. Aquí en esta parte, en este botoncito, en la parte inferior derecha, está la opción para que puedan ir poniendo sus opiniones, ¿sí? Y las van acomodando por este lado. Vamos, colegas, no vamos a avanzar si no participamos. Entonces vamos. Una vez más, para los que recién han entrado, les comparto y vamos compartiendo nuestras opiniones. Vamos, colegas. Ya estamos 28 y todavía no hay no hay ni una respuesta. A ver, ya tenemos una respuesta de alguien. Nos dice toda la comunidad Lice, educativa. Lice, buenas noches, mil Buenas disculpas. Lice, no noches. sé si uno más nos podría volver a indicar. El rato que yo estaba entrando recién estaba explicando. No le he Claro, entendido, Lice, que entremos a dónde. en el chat, también en el grupo mandé, pero en el chat de Meet estoy enviando nuevamente un link. Ingresen y vamos respondiendo. Aquí hay un pequeño problemita que se está queriendo alinear en línea. A ver, la persona que ha comentado esto, toda la comunidad educativa, me imagino que va aquí en la primera, ¿no? ¿Qué dice, colega? Tenemos solo una respuestita, ¿qué pasa? Ya entramos al link. ¿Qué hacemos, Lice? Yo, por ejemplo, no sé dónde responder. Ya se va a ir a la opción inferior derecha, a este más, ¿sí? A este más, y ahí se le va a habilitar una ventanita donde va a escribir su respuesta de la pregunta. Como no se está... Ah, bueno, está, ya lo están acomodando, ¿no? Me parece. Como no se está acomodando bien, son 4 preguntas, ¿cierto? Pongan respuesta 4 así, o respuesta 1. Así sabemos a qué pregunta pertenece, ¿ya? Para ganar tiempo, para no cambiar la dinámica.
Entonces tenemos aquí unas cuantas personas que están respondiendo. Tenemos esta respuestita también. Estar en contacto con las defensorías en caso de violencia. Esto se refiere, ¿será a los padres, madres y tutores? ¿O también a los directores? ¿Qué opinan? Vamos a hacer una retroalimentación después. Esperemos unas cuantas respuestitas más. Hoy en día, colegas, hay muchas herramientas digitales que podemos utilizar para dinamizar nuestras clases como educadores y educadoras. Pero muchas herramientas no son gratuitas, ¿no? O tienen una versión gratuita que te deja unas cuantas láminas o por un tiempo, unos días, utilizar. A ver, aquí tenemos una respuesta a la pregunta número 1 sobre quiénes son sujetos de responsabilidad en la unidad educativa. Director, profesores, padres de familia. Ya, muy bien, ahí faltaría el personal administrativo también, ¿no? No solamente el director, sino también regencia, secretaría, un personal tal vez adicional que algunas unidades educativas tienen, ¿no? Trabajadora social, psicólogo, psicóloga. Muy bien. Ya, vamos a ir ordenando mientras... Así lo dejemos. Bueno, ya, vamos a poner aquí. Esto era de la 1. Este era del 2, ¿no? Vamos, colegas, participemos unos cuantos más, activémonos. Solamente 3 personitas y ahorita no hay nadie. Bueno, entonces vamos a tener que modificar nuestro método. A ver, vayamos viendo. Carlos Conde, ¿está presente? La anterior vez también lo llamé. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está, colega? Estoy comentando. Ahorita le envío, licenciada. Ah, ya. Está bien. Para los... No se puede responder, dice. Intente uno más, colega. Están pudiendo los compañeros, compañeras. A ver, nuevamente voy a pasar el link. Ya. A ver, ¿tenemos alguna otra respuesta? Para la pregunta 1, toda la comunidad educativa, ¿no? A ver, tenemos aquí una respuesta interesante. Responsabilidad de padres, dice. Asumir su responsabilidad en los procesos de formación de sus hijos de forma permanente. Realizar seguimiento permanente y continuo a la formación de sus hijas e hijos. Promoviendo el cumplimiento de los deberes escolares y dialogando sobre su aprendizaje. Ya, esto corresponde a esto, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidad tienen los padres? Directores. A ver, en la unidad educativa, esto respondiendo a la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta, ¿dónde está? ¿Qué tipo de... No, esa es la cuarta. Aquí está. ¿Quiénes son los sujetos de responsabilidad en la unidad educativa? En la unidad educativa, toda la comunidad, ¿no?
es responsable, toda la comunidad es responsable. Debemos estar en contacto con la defensoría y tener teléfonos de contacto. Los maestros son responsables, igual que el director, regentes y padres de familia, todos son responsables y el director es quien dirige la unidad educativa. Muy bien. ¿Qué otras respuestas tenemos? La comunidad educativa también. Entonces vemos que esta parte queda claro, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos de responsabilidad en la unidad educativa? Toda la comunidad educativa. 2. De la segunda pregunta, ¿dónde está? ¿Qué tipo de responsabilidades tienen los padres, madres, tutores? Comunicar a dirección, al padre de familia para buscar una solución mutua. Ya. Comunicar a la dirección, ¿no? A los maestros para que puedan buscar alguna solución a los conflictos que puedan darse, ¿no? Coordinar. Bien. Esto es la corresponsabilidad. ¿Recuerdan? Algo hablábamos el día martes. Debemos estar en contacto con la defensoría y tener los teléfonos de contacto. Ya, los maestros son responsables, igual que el director, regentes y padres de familia, todos son responsables y el director es quien dirige la unidad educativa. Bien, ya tenemos varias respuestas. A ver, ¿tenemos alguna una nueva? Queda claro que es importante que los padres, maestros tengan un contacto, ¿no? Con las defensorías de las niñas. Qué importante tener una coordinación con esta instancia, ¿no? Responsabilidades de los padres, madres, de familia, cuidar de la salud, educación y seguridad de sus hijos. Ya. Muy bien, todos los comentarios han sido o están siendo, ¿no? Si es que alguno está escribiendo, han sido muy atinados. Es reflejo de la base que ya están aplicando, ¿no? Estos datitos que hemos ido compartiendo, que de alguna forma ya es parte de su opinión, del conocimiento que tienen. Es verdad, tenemos que tener cierto contacto con las defensorías de la niñez y adolescencia, es cierto. Tenemos que ser responsables toda la comunidad educativa, ¿no? No solamente director, padres, madres, sino también maestros, maestras, el personal que trabaja ahí, que sea externo, como trabajadora social, trabajador social, psicóloga, psicólogo, personal administrativo también, ¿no? Y algo que tal vez no estamos mencionando aquí es cuando nosotros hacemos un acuerdo con alguna entidad. A ver, vamos a aceptar a los que recién están entrando. Con alguna entidad gubernamental, digamos la Dirección de Juventudes, ¿no? Que nos está ayudando a hacer alguna actividad de prevención en nuestra unidad educativa. Por lo tanto, esta, al estar en servicio de la unidad educativa, también es parte de la comunidad. ¿De acuerdo? Por supuesto que tendrán cierta autonomía de participar o no en actividades, ¿no? Pero si se hace algún convenio, algún trato con alguna institución externa, también esta ya es parte de la comunidad educativa, porque está incidiendo en ese espacio. ¿Ya? Muchas gracias a todos los que han participado. Todas las respuestas están, creo, claras. Y a los que siguen participando, adelante. Esto es una pizarrita que lo vamos a tener para el recuerdo. Muchas gracias, colegas. Vamos a empezar entonces con la parte temática de hoy.
Bien. Ay. Listo, colegas. ¿Me confirman si ven? Sí, ¿no? Se ve. Ya. Muy bien. Recordarles que estamos en el ciclo de prevención, detección, actuación y derivación de la violencia en las unidades educativas. A ver, vamos a admitir a los que están ingresando. Ya, sigamos. El tema de hoy, el que nos corresponde al día de hoy, es las responsabilidades por los hechos de violencia en las unidades educativas. ¿Sí? Sigamos. Recordamos el objetivo holístico del curso. Fortalecemos las responsabilidades en la gestión educativa, conociendo los procedimientos establecidos en el marco jurídico a través de la aplicación de los instrumentos para la prevención, detección, atención y derivación de los casos de violencia, con el objetivo de fortalecer la convivencia pacífica y armónica en las unidades educativas. Sigamos. Vamos a empezar hablando de los mecanismos de prevención y resolución de conflictos en la unidad educativa. Ya estábamos hablando algo sobre esto cuando hablábamos del plan de convivencia armónica y pacífica, ¿cierto? En este plan de convivencia armónica y pacífica hay un acápite en el que se va a describir cuál es el procedimiento cuando hay ciertos conflictos relacionados a la convivencia, ¿no? Entonces, estos mecanismos que tenemos que tomar en cuenta van a tener que ser alternativos a un conflicto que genere castigos mayores, ya, como expulsiones, etcétera. Vamos a ir viendo. Y para empezar, es importante que recordemos, ¿no? Que recordemos y tomemos en cuenta lo siguiente. En relación a la violencia, acordémonos que es una forma destructiva y egoísta de conseguir la atención, de ejercer poder sobre otra persona que aparentemente es más débil, ¿ya? Algo que también tenemos que tomar en cuenta es que la familia puede prevenir conductas violentas o, por el contrario, más bien hacer que estas conductas se reproduzcan, estas conductas violentas, ¿no? Entonces la familia tiene este poder, o puede prevenir las conductas violentas o puede hacer que se reproduzcan. ¿Se acuerdan de la primera clase? Vimos la escalera de la violencia. ¿Se acuerdan? Es igual, ¿no? Si la escalera del comportamiento en una familia está relacionado a la violencia, los comportamientos que van a ser repetidos serán estos, ¿no? De violencia, de agresividad. Mientras tanto, si se basan en el buen trato, en una comunicación asertiva, no violenta, estas también se reproducen por los niños, niñas y adolescentes en la familia, y estos a su vez en sus respectivos contextos. Ya. También es importante que tomemos en cuenta que la violencia en nuestras relaciones interpersonales se presenta como parte de nuestro cotidiano, ¿sí? Muchas veces esto es lo que ocurre, ¿no? Y es algo que tenemos que, colegas, ser conscientes, porque no nos va a servir de nada el tapar el sol con un dedo y decir, no, nosotros o yo en mi familia o yo con mis estudiantes, nunca, ¿no?
nunca he tenido un comportamiento agresivo. Y hay que ser autocríticos porque siempre se nos escapa alguna vez, entonces no, no neguemos la realidad, sino más bien a partir de asumirla es que se va a producir el cambio. Y muchas veces naturalizamos y hasta reforzamos estas prácticas violentas, ¿no? Sigamos. Somos conscientes, ¿no? Que este mensaje nos tiene que llevar a darnos cuenta de que hay una necesidad de reestructurar la familia y la educación sobre la base de la resiliencia, ¿no? ¿Qué es resiliencia? ¿Alguien me podría decir? Yo, Adelante. resiliencia es la capacidad de sobresalir, o hacer frente a las adversidades que tiene uno en la vida, para salir adelante. Así es, ¿no? Esa capacidad que tenemos los seres humanos para poder enfrentar situaciones que podemos considerarlas como conflictivas o situaciones límite, ¿no? Que nos afectan. Entonces, ¿qué nos dice? Hay una necesidad de reestructurar la familia y la educación sobre la base de la resiliencia y prevención, mediante la educación en valores sociocomunitarios, herramientas poderosas que fortalecen las habilidades para la vida, como ser las habilidades sociales, cognitivas, de manejo de emociones, ¿no? Y forman holísticamente a las personas como parte de un todo. Los aspectos sociales, cognitivos y emocionales van a ser un conjunto de aspectos que se toman de la mano para que nosotros nos construyamos integralmente, ¿no? Y en este caso los estudiantes se puedan construir integralmente. La cultura preventiva, entonces, colegas, implica una actitud práctica de todas y todos para evitar situaciones que atenten contra el bienestar y la convivencia entre las personas. Se constituye mediante un trabajo colectivo en el que cada persona, desde su espacio de acción, promueve formas de convivencia más incluyentes, responsables, solidarias y saludables. Involucra educar para crear conciencia y adoptar nuevas conductas y actitudes de respeto hacia la diversidad, ¿no? Esa es la cultura preventiva, esa es la cultura que nosotros tenemos que promover y tenemos que encaminarnos a que nuestro entorno social, educativo, cumpla poco a poco estas características, ¿no? Donde vamos a tener formas de convivencia que van a incluir a todos, van a ser solidarias, van a ser saludables, ¿ya? Vamos a ver entonces en esta primera parte de los mecanismos, 3 mecanismos de prevención de la violencia, ¿sí? El primero va a ser la educación en valores y fortalecimiento de las habilidades para la vida. Vamos a profundizar más adelante. Bueno, enseguida. El segundo mecanismo será la reducción de riesgos para prevenir la violencia, ¿no? ¿Qué aspectos hay que reducir para prevenir la violencia de forma pronta antes de que ésta suceda? Y vamos a ver como tercer mecanismo los procedimientos oportunos y pertinentes. ¿Ya? Vamos a ir a retomar un poquito sobre un poco de legislación. Empecemos entonces viendo los mecanismos. Veamos el primer mecanismo. ¿Sí? Estamos viendo, recuerdo, mecanismos de prevención de la violencia, ya, mecanismos para prevenir la violencia en nuestras unidades educativas. El primer mecanismo será la educación en valores y fortalecimiento de las habilidades para la vida, ¿no? Y aquí vamos a encontrarnos con 3 tipos de habilidades,
generales, habilidades sociales, cognitivas y habilidades para el manejo de emociones. En cuanto a las habilidades sociales, ¿qué subhabilidades habrá? Está la solución de problemas y conflictos, la comunicación asertiva, el reconocimiento de límites, relaciones interpersonales afectivas adecuadas, ¿no? Basadas en el respeto. Habilidades cognitivas, pensamiento creativo, pensamiento crítico, toma de decisiones. ¿Ok? Habilidades para el manejo de las emociones, saber percibir, saber comprender, manejar y utilizar tus emociones y sentimientos. ¿Ya? Nosotros vamos a educar en valores, ¿sí? En valores que van a fortalecer las habilidades para la vida cuando vamos a incorporar alguno de estos aspectos en el contenido que vamos a dar, en el contenido de habilidades, ¿no? Que queremos producir en los estudiantes. A ver, educamos en valores fortaleciendo y desarrollándolos, ¿no? Es decir, fortaleciendo los valores, desarrollando estos valores de manera individual o colectiva. Nosotros como educadores, a ver, me están llegando mensajes, voy a admitir, ya. Nosotros como educadores tenemos el acceso a los estudiantes de forma conjunta, ¿cierto? Entonces, es más práctico incluso poder trabajar estos valores de manera colectiva, ¿ya? Y ir incorporando en los planes de clase, la planificación curricular, que es algo que saben, ¿no? Porque siempre cuando se hace el PSP se busca también la adquisición de ciertos valores, ¿no? Entonces es algo que creo, no solamente creo, sino afirmo que están muy bien relacionados o familiarizados ustedes. A ver, sigamos. Vamos a ver un pequeño videíto. Para eso voy a volver a compartir para que se comparta con audio. Ya. Vamos a escuchar con atención este videíto. Es un tantito largo. Bueno, son 5 minutos, 6 minutos. Y luego vamos a opinar. ¿Ya? Vamos a ver en este video las habilidades para aprender a vivir en este siglo, ¿ya? En el siglo XXI. ¿Por qué te apasiona tanto la educación? Primero, porque me salvó. Me dio fuerza. Crecí en lo que hoy en día consideraríamos pobreza y a los 10 años decidí que la única manera de salir de esa situación era a través de la educación. Es la clave del empoderamiento, porque aprendes cosas que pueden ayudarte a llevar una vida mejor. Así que mi objetivo es ayudar a que todo el mundo tenga esa oportunidad. Quiero decir, tengo cientos, incluso miles de alumnos que han tenido éxito, mucho éxito. Y mi teoría es que han tenido éxito porque se sienten empoderados. Sienten que pueden hacer todo lo que se propongan. ¿Qué haces exactamente en tu clase? ¿Qué hace que los alumnos tengan la fuerza para llevar una vida más plena y productiva? Son 4 cosas principalmente. La primera es que les enseño comunicación. Los estudiantes tienen que ser capaces de comunicarse. Si aprendes a comunicarte correctamente en el instituto, confía en mí, podrás comunicarte adecuadamente en la universidad y en la vida real. El periodismo debería incorporarse en el plan de estudios de todos los colegios del mundo. Es parte del siglo XXI. Es el siglo de los medios de comunicación. Ignorarlos como ignorar la invención del automóvil al principio del siglo XX.
El periodismo es comunicación y la comunicación es la clave para todo. Me gustaría que todos los niños de los Estados Unidos y del mundo disfrutaran de la alfabetización mediática para que pudieran entender qué fuentes son de fiar y de qué fuentes tienen que desconfiar. Yo creo que en el pasado, hace 20 años, todo lo que estaba impreso era creíble. Ese es uno de los problemas. Hoy en día tenemos que saber que todo lo que está en Internet es sospechoso. La segunda es la colaboración. Hay que enseñar a los niños a trabajar en equipo. Tienes que poder trabajar con todo el mundo, porque es parte de la vida. Todos van a estar ahí. ¿Te crees que estas personas van a desaparecer? Se van a graduar contigo. Van a estar ahí para siempre. Después el pensamiento crítico. ¿Cómo enseño pensamiento crítico? Tienen que salir y recopilar información, buscar fuentes primarias, descubrir lo que está pasando en el mundo. Así que recopilas la información y después tienes que averiguar qué es más importante. Es muy difícil saber eso. Así que si tienes práctica con esto, si lo haces todos los días, todas las semanas, te vuelves muy bueno haciéndolo. Así que comunicación, colaboración, pensamiento crítico y la última es la creatividad. La creatividad es algo que tienes que practicar. Así que cometen muchos errores, pero está bien, no me importa, solo tienen que volver a hacerlo. Repítelo sea lo que sea. Algunos de los errores creativos pueden parecer de locos, pero luego pueden resultar muy buenas ideas. Demos a los niños algo de libertad. Confiemos en ellos. Démosles algo de control sobre lo que están aprendiendo. No tenemos que decirles qué hacer todo el tiempo. Respetémoslos, respetemos su inteligencia. Lo juro, son muy inteligentes. Incluso los que piensas que no lo son más inteligentes de lo que crees. Yo confío en mis alumnos. Confío en que ellos saben lo que hacen. La educación actualmente es completamente diferente, pero el sistema escolar no ha cambiado. No se presta atención al hecho de que todos aprendemos con el móvil. Llevan utilizando dispositivos electrónicos mucho tiempo. Démosles la oportunidad de ser creativos y de que utilicen la información que conocen de forma creativa. Eso no quiere decir que nos deshagamos de las clases. Yo creo que el 80% del currículum debería basarse en clases. De todo el sistema, el 80%. Solo tenemos que cambiar ese 20%. ¿Y por qué no más? Porque el sistema está tan arraigado, tras pasar de generación en generación, que es muy difícil de cambiar. Así que quiero trabajar con el sistema actual. Puede ser un cambio gradual. El cambio es algo muy difícil para las personas, para las culturas, para todos. Todos hablamos de cambio, pero nadie quiere llevarlo a cabo. Muy bien, colegas. Opinemos. ¿Qué habilidades ha mencionado la persona que estaba siendo entrevistada, la educadora? ¿Qué habilidades para la vida ha mencionado? ¿Y cuáles creen que son importantes? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Lourdes, adelante. Una de las habilidades importantes que ha mencionado es las comunicativas. Luego, el saber trabajar en equipo, o sea, el trabajo colaborativo y el desarrollo del pensamiento crítico. Para mí las tres son importantes, pero yo digo, si quiere desarrollar las habilidades comunicativas a través de los celulares, creo que previamente se tendría que trabajar la autodisciplina, porque los niños, los jóvenes, se dejan atrapar fácilmente por esos juegos, ¿no? Y difícilmente van a comunicarse con alguien, solo se estarían comunicando con los juegos. Al menos esa es mi percepción, no sé qué dicen los demás. Ya, muchas gracias, colega.
Bien, comentando lo que dice, ¿no? Claro, cuando se trata de incorporar las tecnologías, hay que poner ciertas limitaciones, ciertas reglas, por así decirlo, en el uso, ¿no? Pero se puede encaminar, porque ahora que la comunicación se ha revolucionado, tenemos acceso a la información, también las prácticas comunicativas orales, ¿no? que solía haber de persona a persona, de forma de manera interpersonal, se han modificado. Entonces hay que un poco adaptarnos, ¿no? Y algo que me gustaría repetir de lo que menciona la educadora es trabajar con el sistema actual. Y porque el entrevistador le dice, ¿no? ¿Y por qué no más porcentaje? Y ella dice, no, porque hay que trabajar con lo que hay, en otras palabras, ¿no? Entonces, no esperemos, colegas, y de ahí rescato lo siguiente que les voy a decir, no esperemos a tener las condiciones más óptimas para poder recién emprender en la enseñanza de las habilidades para la vida. Utilicemos los recursos que tenemos a mano para poder incorporarlos, ¿sí? Estos, los que ha mencionado la colega, ¿no? Que es comunicación, la colaboración y el pensamiento crítico, y también la creatividad, son solamente algunas habilidades para la vida, ¿no? Ciertas habilidades vistas desde el punto de vista del empoderamiento, que es lo que habla la educadora, ¿no? A ver, ¿alguien más nos quiere comentar algo? ¿Qué le ha parecido? ¿Cuál de estas habilidades que ha mencionado la educadora creen que es más importante en una prioridad, en una lista de prioridad? ¿Cuál será la más importante? Comunicación, colaboración. Adelante, Victoria. Muy buenas noches. Lo que a mí más me hace importancia me dio fue ver el video, fue que hay que dejarles a los niños la creatividad y no estar diciéndoles todo el tiempo qué es lo que tienen que hacer. Entonces, dejarle esa libertad a los niños, y eso yo he visto en los pequeños centros que yo soy de primaria, les dejas que ellos lo realicen lo que más les gusta y les sale mucho mejor, y entonces eso me parece que es muy importante para mí, dejarles la creatividad a cada uno de ellos. Es lo que he podido rescatar del video. Gracias. Muchas gracias por su aporte, Victoria. Y es cierto, ¿no? Los niños sí son creativos, y esta creatividad al pasar del tiempo se va perdiendo un poco, pero es también porque no adecuamos precisamente la creatividad a la enseñanza. Entonces, si nosotros de alguna forma hacemos algo para que la creatividad sea una constante en los contenidos a lo largo del desarrollo del adolescente, de la niña, niño, entonces va a permanecer con esa creatividad hasta su adultez. ¿Ya? Otro comentario más, adelante. ¿Quién más? Tenemos un videíto más después de esto, así que... A ver, ¿alguien más quiere comentar? Listen, la creatividad, un psicopedagogo nos decía, la creatividad nace de una necesidad. Entonces, una forma de estimular la creatividad es problematizar al estudiante, ¿no? No darle las respuestas, sino darle las pautas para que encuentre. Y en función a eso va a desarrollar también su creatividad, porque se le va a presentar una necesidad. Muy bien. Qué importante ese comentario, y me recuerda a un enfoque, porque, a ver, la creatividad está desde espacios pequeños, ¿no? Como los cursos, las aulas en las unidades educativas,
pero también está presente en niveles industriales de proyectos, por ejemplo. Cuando hay una crisis, ¿no? Cuando hay una crisis en cualquier aspecto, una crisis, ahí es donde aparecen los proyectos de innovación. ¿Qué característica principal tienen? La creatividad, ¿no? Porque van a revolucionar algo que no hay, una propuesta que innove, ¿cierto? Entonces, miren que tiene relación con lo que indica la colega, ¿no? La creatividad se va a activar a partir de una necesidad, como la innovación se activa a partir de una crisis. Muchas gracias. Algo que yo quisiera recomendar y que quisiera que transmitir a ustedes y por medio de ustedes que se transmita a los estudiantes igual, es este aspecto, la colaboración, ¿sí? Y menciona, ¿no? La educadora dice que los chicos con quienes están ahí, los estudiantes con quienes va a estar el joven, yo le estoy parafraseando, ¿no? Por supuesto, el estudiante va a crecer con esas personas, ¿no? Entonces la colaboración es una constante y es algo que tenemos que entender, y mientras más pronto entendamos eso, mejor, porque va a hacer que nuestras relaciones cotidianas en el futuro, laborales, familiares, de pareja, etcétera, se basen en una comunicación de colaboración. Si nosotros enseñamos a la niñez y adolescencia a tener un enfoque individualista, ¿sí?, en el que cada uno va a hacer sus cositas y listo, va a llegar a un punto en la vida en el que va a tener que colaborar, ¿sí?, porque así es la vida. Y ustedes no me van a dejar mentir, siempre hay un espacio en el que tienes que trabajar con las personas y tienes que saber trabajar en equipo, porque el no tener esas habilidades de convivencia, de colaboración, implica una serie de problemáticas, una serie de problemas, ¿ya? Que es mejor prevenir desde la educación básica, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Un comentario? Si no, seguimos. Tenemos un videito más. Este es un videito el que les voy a mostrar. Es uno que pueden utilizar para con sus estudiantes, ¿sí? Aquí también vamos a ver habilidades para la vida, pero son habilidades que se relacionan también con las que ya hemos visto en el anterior video, pero que este producto como tal va destinado a los estudiantes y quería compartirles. Entonces, a ver, veamos una partecita por lo menos, porque es un poquito largo, son 10 minutos, vamos a ver unos 5 o 6 minutos, ¿ya? Adelante. ¿Te has preguntado para qué eres bueno? Existen habilidades que permiten que ejercites tus capacidades y puedas enfrentar de manera más sencilla los retos de la vida diaria. ¿Has escuchado acerca del autoconocimiento, el manejo de emociones, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos, empatía, el pensamiento crítico y la toma de decisiones? Pues estas son algunas de esas habilidades para la vida. Hola, Gabriel. ¿Te pasa algo? Nada. Solo que me calificaron mal, reprobé. Eso no se vale, porque otros compañeros que van peor nos pasaron. Con esa actitud no vas a arreglar nada. Cuando no cuentas con habilidades para comunicarte, puedes sentirte frustrado, aislado o poco valioso. Y esto puede propiciar que tengas menos posibilidades de recibir ayuda o de integrarte a un grupo. Oye, ¿qué te pasa? No entiendo por qué tanto problema si no fui el único que reprobó. Total, a mí ni me gusta la escuela. Ojalá ya me saquen y dejen de molestarme. Oye, pero tranquilo, no tienes que ponerte así. Para poder realizar cambios en el entorno, debemos empezar con nosotros mismos, haciendo cambios en nuestro interior, realizando un trabajo personal de autoconocimiento
y reconocimiento de lo que somos, lo que valoramos, lo que creemos de nuestras capacidades, metas, temores, fortalezas y debilidades. ¿Qué te pasa? Es increíble que hayan llamado de la escuela para decirnos que vas reprobando. No me pasa nada. Si hay un montón de reprobados. Son los maestros los que la traen conmigo. Eres un inconsciente. ¿No te das cuenta del esfuerzo que tenemos que hacer para que tú puedas ir a la escuela? Si no les parece, sáquenme. Olvídate de perder tiempo con tus amigos, ¿eh? ¿Me vas a entregar tu celular? ¡Me tienes harto! Ya no sé qué hacer contigo. Es común que, de pronto, no sepas explicar por qué te sientes de una u otra manera y por qué los demás no son capaces de entenderte. Son tus emociones las que te pueden ayudar a entender y a reaccionar ante lo que suceda a tu alrededor. Hay otras formas de reaccionar, no necesariamente acertadas. Hola, Gabriel. Hola. ¿Te pasa algo? Estoy preocupado. Reprobé. No sé cómo me voy a ir cuando llegue a casa. Sí. Ahí están las consecuencias. Para comprender mejor lo que te sucede en la convivencia con otras personas, es importante que pongas atención en cómo hablas, tus gestos, tus comportamientos y los de las demás personas. Esto te ayudará a tener una percepción más real de cuáles son tus respuestas y reconocer las de los demás sin caer en prejuicios. ¿Qué tienes? Soy un tonto. Reprobé y mis papás van a pensar que no sirvo para nada. Seguramente me van a quitar el celular y el FIFA. Ya ni modo. A todos nos pasa. Tomarte tiempo a solas y preguntarte los factores que influyen para que una situación se presente, te ayudará a tener una mejor comprensión de los hechos y conformar tu punto de vista. Esto te permitirá identificar que es prioritario ponerle atención a lo que piensas, haces y dices. A ver, hijo, dinos qué tenemos que hacer. ¿De qué, papá? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué necesitas? Ya sé que los defraudé y no sé qué hacer. Aquí estamos nosotros para ayudarte. Identificar la manera que tienes para abordar problemas y conflictos, así como reconocer que cada persona es diferente, son factores importantes para sostener un diálogo que ayude a superar situaciones conflictivas de manera justa, sin perjudicar a ninguna persona y buscando el beneficio mutuo. ¿Y si me calmara y pensara las cosas? ¿Y qué pasaría si reaccionara diferente? Hola, Gabriel. ¿Todo bien? Volví a reprobar y no tengo idea de cómo hacerle para pasar mis materias. Voy a tener que hablar con mis papás. Mira, ponte a estudiar, hablamos y encontramos una solución. Cuando compartes con los demás cuál es tu estado de ánimo, ayuda a que te comprendan y te ayudan a buscar soluciones. Además, hablar de lo que te pasa puede ayudarte a sentirte mejor. ¿Qué tienes? Pues creo que ahora sí me pasé. Muchas veces me dijeron que estudiara y no hice caso. Ahora que llegue a la casa a ver qué me dicen mis papás. Espero que no me castiguen mucho. El mejor estado de ánimo para tomar decisiones importantes es estar en calma. Para llegar a esto, necesitas aprender a identificar que existen muchas cosas de las que, a veces, no te das cuenta, como puede sucederte con algunas emociones y sentimientos. En ti está el poder reconocer lo que te sucede interiormente y decidir por dónde ir. Necesito decirles algo. Voy reprobando y eso me preocupa mucho. A ver, hijo, dinos, ¿qué está pasando? No he puesto atención en clases y ya me perdí en lo que estamos viendo. Además, discutí con mi mejor amigo y ahora no nos hablamos. ¿Qué hago? Una solución puede ser que tomes clases de regularización. Que salgas menos tiempo con tus amigos.
y a partir de ahora supervisaremos tus tareas. Y también tenemos que revisar los límites contigo, hijo. A mí el álgebra ya se me olvidó, pero tu sándwich con amor te lo sigo haciendo. La comunicación es la clave de las relaciones interpersonales. Por eso, es importante que sepas decir a los demás lo que quieres, deseas y esperas de ellos. Esto te ayudará a crear relaciones basadas en la confianza, el respeto y el cariño. Conocer tus aptitudes te permite enfrentar eficazmente los retos y desafíos en el día a día. Desarrollar las habilidades para la vida, incrementar tus posibilidades de planificar el futuro, ponerte metas, ver la forma de resolver los problemas que se te presentan, afrontar positivamente los riesgos a los que estás expuesto, como son el contraer infecciones de transmisión sexual, participar en actos violentos, tener embarazos no planeados y el consumir drogas. Las adicciones se previenen desde casa. Si necesitas orientación, búscanos 5533 5533 5658 11. Bien, hasta ahí es la parte más importante. El resto ya son datos de contacto de México, que es donde se ha hecho este pequeño videíto. ¿Qué podemos rescatar de este video, colegas? ¿Qué podemos rescatar? A ver, opinemos un poquito antes de continuar. Nos ha mencionado... Adelante, Lourdes. Lo que yo rescato del video es que nos enseña a ser más asertivos en nuestras expresiones. Tal vez lo que está desarrollando son las habilidades comunicativas, ¿no? Y cómo también controlar nuestras emociones, porque frente a un problema, la reacción nos ha mostrado diversas reacciones y cómo las enfrenta. Al principio las enfrenta mal y termina mal su relación comunicativa con su amigo, con sus padres, pero siendo asertivos, siendo más diplomáticos tal vez, y saber cómo expresar la preocupación, influye para ver cómo reacciona la otra persona, ¿no? Entonces, en síntesis, es la comunicación asertiva lo que se tiene que practicar. Muy bien. Muy bien, gracias por sus aportes, Lourdes. ¿Alguien más quiere comentar algo? Carlos está con la manito levantada. No sé si quiere opinar. Carlos Conde. Vamos, colegas. ¿Dónde están sus habilidades comunicativas? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, colega. Adelante. Bueno, lo que se ve en el pequeño video tiene también relación con el primer video, ¿no? Porque en el primer video nos habla de la comunicación y en este segundo también nos dice que la comunicación es muy importante, escucharlo, dice, ¿no? Y también está ahí, dice, hay que trabajar los valores, ¿no? Hay que trabajar los valores, cómo uno se forma, cómo lo tiene. Y sobre todo está el trabajo en equipo. Ese trabajo en equipo nos va a dar la seguridad, la confianza de expresarnos, de decir lo que sentimos, sin temor a ser criticados, ¿no? Tenemos derecho al error, nos está diciendo. Entonces, eso es trabajo en equipo, ¿no? Y todo parte en base a la comunicación. Si tenemos una buena comunicación desde niños, tenemos desde jóvenes, pues vamos a saber relacionarnos, vamos a saber solucionar aquellos problemas que tenemos, vamos a saber enfrentar aquellos problemas que tenemos desde nuestra posición social, sea niño, sea joven o sea adulto, nos está diciendo, ¿no? Entonces, eso hay que trabajar y siempre con los principios de los valores nos está diciendo. Y el trabajo en equipo es muy importante, licenciado, para hacer estas situaciones. Muchas gracias, Germán. Usted rescata entonces la habilidad de la colaboración, ¿no?
importante para poder también tener un desarrollo integral en relación a las habilidades. Muchas gracias, Germán. Edwin, Oscar, adelante, por favor. Buenas noches, licenciada, compañeros. Es importante, me parece, también el rol que desempeñamos nosotros en cuanto a las habilidades comunicativas. El lenguaje que utilizan nuestros estudiantes, sobre todo en las unidades educativas fiscales, es otro, ¿no? O sea, no es tan formal como el que manejamos entre una comunicación entre colegas. Entonces, tratar de adecuarse a ese tipo de lenguaje, entender qué significa, por ejemplo, estoy sad, es un término que utilizan los estudiantes, o hoy estoy en estado random. Tratar de tal vez entender esos códigos comunicativos que tiene es importante. Cuando alguna vez yo les preguntaba qué tipo de música les gustaría que pongan ahora, ¿no? En la clase de física que yo desarrollé, ellos me ponían música muy melancólica, o sea, como le llamaríamos nosotros los adultos, cortavenas, pero en esa esencia actual, ¿no? De la música que tienen ahora. Entonces, es importante conocer esos aspectos, por qué lo hacen y trascender, tal vez, y hacer un poquito más en nuestra tarea de docente. Nada más, Vicky. Muchas gracias, Edwin. Bien, es cierto, ¿no? Que la comunicación también, el lenguaje, mejor dicho, tiende a desarrollarse, a cambiar, a tener nuevas expresiones. Socialmente cambia, ¿no? Y eso es comprobadísimo. Entonces, también es importante podernos adecuar a estas formas de comunicación que van a tener los estudiantes. Sin embargo, fuera del formato, ¿no? De la forma en el que se comunican los estudiantes y las personas en general, tenemos que atender también el fondo, ¿no? El mensaje que se está dando por medio de nuestro lenguaje. ¿Ya? Carlos Conde sigue con la mano levantada. ¿Quiere agregar algo? Buenas noches, licenciada. Adelante. No, solamente argumentar, ¿no? A lo que mencionaron los colegas, ¿no? Sobre las habilidades para la vida, ¿no? Cuán importante es desarrollar en nuestros estudiantes las habilidades comunicativas y asimismo, ¿no? Esto también va a influir, ¿no? En el comportamiento, lo que son las emociones, ¿no? A veces decimos, ¿no? Los estudiantes son o actúan emocionalmente, ¿no? Debido a que acá hay, podemos mencionar las edades, ¿no? Entonces, de acuerdo a su edad, más o menos manifiestan también, ¿no? Lo que son sus emociones, los estudiantes, ¿no? Entonces, es necesario nomás lo que es que lleven adelante, digamos, o desarrollen las habilidades comunicativas, ¿no? Para ya, digamos, o solucionar o construir buenas relaciones con sus similares y con los docentes o con los padres de familia, ¿no? Solamente eso, licenciada, quería agregar. Muchas gracias, Carlos. Y vamos a cerrar esta partecita con la opinión de José. José Mamani, adelante, por favor. Y compañero Carlos, si baja la manito, si no voy a estar pensando que quiere participar. Adelante, José. Licenciada, buenas noches, igualmente a todos los compañeros que están participando. Mira, yo quería aportar lo siguiente: las características del muchacho que en el video se ha observado son también comunes, ¿no? En nuestras unidades educativas, por ejemplo, aquí en La Paz, una provincia, las características, por ejemplo, vienen desde la casa, ¿no? Un niño, por ejemplo, que en el hogar vio que la falta de dinero, el aspecto económico es muy importante, pero ve que al papá, a la mamá les falta dinero, ya vienen con ese problema. Entonces, en este aspecto yo veo la inteligencia emocional es muy importante, ¿no? Que cultivemos en nuestros estudiantes, ya que un 80% pienso que es parte de la emoción, entonces un 20% la inteligencia cognitiva. Entonces, cultivar, ¿no? En nuestros estudiantes la parte de la inteligencia emocional, por ejemplo, la empatía, saber tolerar, saber perdonar,
Y así muchos aspectos que se puede hacer mediante la comunicación, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Y bueno, para continuar voy a dar unos comentarios breves. En relación primero a la inteligencia emocional. Cuando la inteligencia emocional se estaba investigando y la implicación que tenía el cerebro, ¿no?, a nivel del aprendizaje, se dice, ¿no? Hay un aprendizaje significativo cuando, bueno, hay aprendizaje significativo de muchas maneras, pero una de las maneras es cuando la persona va a comparar con su vida, ¿no?, o va a ponerle un significado personal a ese nuevo conocimiento que está adquiriendo. Esta situación nos facilita la inteligencia emocional. Entonces, ¿por qué es tan importante que podamos desarrollar este tipo de habilidades en los estudiantes? Porque a partir de estas se va a poder potenciar el fin y el objetivo principal que como educadoras y educadores tenemos, ¿no?, en las unidades educativas, que es transmitir toda una serie de conocimientos en las áreas que hay, ¿no?, en las áreas que cada uno de ustedes regenta. Entonces es importante que tomemos en cuenta la inteligencia emocional, por un lado. Por otro lado, algo que quisiera resaltar del video. Tenemos los seres humanos un desarrollo cognitivo paulatino, ¿cierto? Hasta los 22 años se termina de desarrollar, 21 años, termina de desarrollar la parte prefrontal del cerebro, que es el centro de las decisiones. ¿No les ha pasado a ustedes que alguna vez, recordando de su juventud, de cuando estaban en colegio, etcétera, y se acordaban, ¿no?, y decían, no sé por qué me he tomado tan mal esa situación? Si me pasaría eso ahora, sería diferente. Y efectivamente sería diferente, porque en la adolescencia esta parte prefrontal, que es el centro de las decisiones, no está completamente desarrollado, así, fisiológicamente. Estamos hablando del cerebro, de la materia. Entonces, y no solamente esta parte, sino muchas partes a nivel emocional y cognitivo. Es claro que los adolescentes, las niñas, los niños, están explorando lo que significa la vida. Por lo tanto, muchas veces van a maximizar algunas cosas y van a sentirse muy tristes por alguna situación, ¿no?, porque no van a saber cómo controlarlo. Entonces, algo que tenemos que enseñar también es que las situaciones de conflicto, las situaciones de error, son situaciones normales, son situaciones naturales. Y recuerden el mensajito que nos decía, ¿no? Hay que saber reconocer las emociones y actuar en calma, porque a partir de esa calma actuamos de mejor manera. A partir de esa calma vamos a poder estructurar un discurso que sea asertivo y no decir lo primero que se nos venga a la mente. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar eso? Primero, siendo conscientes que el error es normal, que es natural. Eso no significa que vamos a tolerar todos los errores y que un estudiante no sea nada disciplinado, ¿no? No me refiero a eso, sino a que los errores en cuanto a que han hecho mal algo, que tenían intención de hacer bien, son naturales y que de esas se debe aprender y se debe tomar con calma, ¿sí? Porque los índices de suicidio en Bolivia, ¿se acuerdan que hemos visto eso en la primera o en la segunda clase? A nivel Latinoamérica, Bolivia está entre los primeros 5.
de los niños que se suicidan entre los 8 y 11 años o 14 años, si no me equivoco. Entonces son aspectos que también tenemos que ir reflexionando. ¿Ya? Continuemos. ¿Se acuerdan? Estábamos viendo 3 mecanismos, ¿cierto? Este es el segundo, la reducción de riesgos para prevenir la violencia. ¿Ya? Es importante que nosotros empecemos a actuar de forma temprana porque esto va a hacer la diferencia. Entonces, ¿qué riesgos podríamos reducir y que de esa forma se pueda prevenir la violencia? Uno sería entablar normas, ¿no? Habrá que establecer normas y límites, ya sea en la familia o en la escuela, que sean normas de convivencia. Establecer los límites de cada miembro de la comunidad educativa nos va a ayudar a evitar el conflicto entre las y los integrantes de la unidad educativa. ¿Sí? Límites. Prácticas restaurativas. Algo hablábamos ya de esto. La práctica de círculos restaurativos, preventivos y la mediación como elementos de resolución de conflictos reduce los daños de la violencia y puede ayudar a manejar los conflictos de manera positiva. ¿Sí? En los círculos restaurativos también hemos visto un videíto, no sé si se acuerdan, ¿no? Se pasaban un objeto y era el objeto del poder que te daba esa oportunidad de poderte comunicar. Ese es un método, ¿no? Habrá otros círculos restaurativos más formales, por decirlo de alguna manera, donde se va a tener por un lado la parte afectada, la parte ofensora, una parte neutral, ¿ya? Un representante de la comunidad educativa, una persona de apoyo a la persona afectada, una persona de apoyo a la persona que ha sido ofensora, ¿no? Entonces, a partir de esta composición, hacer círculos, preguntar cómo se siente el otro, porque muchas veces las acciones que se realizan sin pensar en cómo la otra persona se va a sentir. En realidad, la mayoría de las veces. Y una vez que te enteras de qué es lo que la otra persona ha sentido con lo que tú has hecho, es como develar algo, ¿sí? Ahí, por empatía, claro, por supuesto que muchas personas no llegarán a este nivel de empatía y a reflexionar sobre sus actos, pero en la mayoría de los casos es lo que ocurre, ¿no? Empatizar con lo que has hecho, disculparte, tomar alguna medida en la que puedas restituir ese daño que le has causado a la otra persona. ¿Ya? Entonces, estos son, si nosotros vamos a empezar a utilizar círculos restaurativos u otros métodos para poder manejar los conflictos, estamos reduciendo el riesgo. ¿Ya? Porque yo les comento algo antes de pasar. En los círculos restaurativos, por ejemplo, un círculo restaurativo en una unidad educativa que va a tener esta parte de la persona afectada y la parte que ha sido ofensora, van a tener su persona de apoyo. En una unidad educativa, ¿quién va a ser la persona de apoyo en un conflicto? Del ofensor, ¿quién va a ser? A ver, ideas. Su mamá, su papá, ¿no? Su tutor. Esa va a ser su persona de apoyo. Y en el caso de la persona que ha sido dañada, ¿quién va a ser su persona de apoyo? De igual manera. Entonces, el simple hecho de hacer participar a todos los actores implicados en un conflicto va a hacer que la persona que ha ofendido tome mayor conciencia de lo que ha ocasionado, ¿sí? Entonces, esto marca también un precedente para que los estudiantes
mejoren su comportamiento. Y por la estructura que les comento, no se vayan a asustar, porque no es un espacio en el que le vas a reñir al que ha ofendido. ¿Cómo vas a hacer eso? No, nada. Hay un guión que se sigue, ¿no? Yo les comento que, bueno, eso les voy a compartir más adelante, pero en mi trabajo vamos a hacer unos talleres sobre estas prácticas restaurativas, ¿no? Que bueno, más adelante se los compartiré. Sigamos. ¿Qué otras cosas habrá que reducir? El riesgo para prevenir la violencia. Hay que tratar de entablar espacios seguros. Entonces, si nosotros identificamos algún espacio, algún lugar que sea alejadito en la unidad educativa y que en ese espacio tranquilamente podrían agredir a alguien y no nos enteramos, ¿no? Porque es oculto, porque está lejos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que deshabilitar este espacio, ¿ya? O habilitarlo para otro tipo de actividad. Ponerle una etiqueta a los lugares, decir, ese es el lugar donde se hace ejercicio, ese es el lugar donde se hace tal cosa, donde se prepara tal cosa. Entonces, deshabilitamos esos espacios que pueden ser potencialmente utilizados para agresiones, ¿sí? Otra acción que podemos tomar para reducir el riesgo es la coordinación y apoyo. La articulación interinstitucional permite una mejor gestión educativa para prevenir la violencia en las unidades educativas. Entonces recordemos que como unidad educativa se puede coordinar con las entidades que correspondan a nivel municipal y departamental en algunos casos para que puedan apoyar con alguna cuestión, con alguna necesidad, ¿sí? Si ustedes se acercan a las Secretarías de Desarrollo Humano, al programa de prevención de drogas y alcohol, a las defensorías de la niñez pidiendo alguna temática, alguna charla, ellos en teoría tendrían que atender, ¿no? Porque es parte de sus atribuciones normativas por ocupar los cargos que ocupan. Entonces tomemos eso en cuenta, no estamos solitos, ¿no? Podemos coordinar con otras entidades, también con ONGs, ¿no? El tercer mecanismo, los procedimientos oportunos y pertinentes. Bien, hay que tomar en cuenta aquí actuar acorde a lo normativo, ¿no? Vamos a seguir los mecanismos de referencia y contrarreferencia, es decir, los mecanismos que correspondan según al caso, si serán, digamos, conductas de indisciplina graves o de violación, entonces habrá que tomar los mecanismos que correspondan con la entidad que corresponda, ¿ya? Para no permitir la impunidad, interviniendo de manera adecuada con la víctima y el posible agresor o agresora en el marco de la normativa vigente y los procedimientos establecidos, ¿ya? Entonces es importante que conozcamos cómo actuar, ¿no? Cómo valorar las situaciones en la unidad educativa y cómo actuar. Es importante también que protejamos a la víctima, ¿ya? A la persona que ha sido afectada, que lo protejamos. Entonces hay que evitar la revictimización, asegurándonos de cumplir con todos los pasos establecidos en los protocolos y eliminando actuados repetitivos e innecesarios, ¿no? Volver a hacer que la víctima, la persona afectada, nos cuente una y otra vez la herida. Bueno, el problema es abrir la herida, ¿no? Y garantizar los derechos. Asegurar al estudiante involucrado el ejercicio de todos sus derechos, en especial el derecho a la educación,
Entonces aquí vamos a ver algunas estrategias para la prevención de la violencia. Para prevenir la violencia vamos a tomar esos tres mecanismos, ¿se acuerdan? La educación en valores y habilidades para la vida, ¿no? La reducción de los riesgos para prevenir la violencia y los procedimientos oportunos y pertinentes. En cuanto a la educación de valores y habilidades para la vida, los maestros y maestras son los que tienen el contacto directo con los estudiantes, ¿no? En este caso estaríamos hablando de una prevención primaria, ¿sí? Al nosotros incorporar o el promover que se pueda tener habilidades para la vida, es hacer una prevención primaria. Si reducimos los riesgos, donde la directora o el director es responsable de la gestión educativa, y con el apoyo de la comunidad educativa también, claro, se realiza una prevención secundaria, ¿sí? Y finalmente, los procedimientos oportunos y pertinentes, ¿no? El director o directora en articulación con los servicios de protección. Esa es la prevención terciaria. Si se dan cuenta, tiene una lógica de empezar por los valores, recaer en los espacios, ya se empieza a materializar, y luego tener procedimientos oportunos, es decir, actuar adecuadamente cuando exista algún caso, ¿no? Algún caso de violencia en el que el director o directora va a articular con servicios de protección. Ahí estará la Defensoría de la Niñez, SICPLU, etcétera, etcétera. Sigamos. Vamos a ver ahora la responsabilidad administrativa y civil por faltas e infracciones. ¿Ya? Bien, para eso es importante que conozcamos un artículo más de la Ley 548. Yo sé que hemos visto bastante de la ley, pero esta clase no vamos a ver tanto, pero sí las partes importantes. Incluso vamos a repetir algunas partecitas. ¿Ya? ¿Qué nos dice la Ley 548 en el artículo 198? Sobre la jurisdicción y competencia. La jueza o el juez público en materia de niñez y adolescencia ejerce jurisdicción para resolver las acciones establecidas por el Código. Será competente en el ámbito territorial al que fue designado o designada. ¿Ya? La jueza o el juez público mixto será competente para resolver estos procesos en lugares donde existan juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia. En este caso deberá contar con el apoyo del equipo técnico interdisciplinario de la instancia técnica departamental de la política social. En facilito, ¿qué nos está diciendo? Que es competencia de la juez y el juez poder atender a la niñez, ¿sí? A nivel departamental en las ciudades, bueno, en los municipios capitales, tenemos los jueces de niñez y adolescencia, ¿no? Específicos. En algunos otros lugares, en municipios, quizás no hay. Entonces, ahí corresponde nada más el juez que esté disponible, ¿ya? Y se tiene que contar con el equipo interdisciplinario de la instancia técnica, es decir, de la Defensoría de la Niñez en este caso, ¿ya? Recordemos, las formas de violencia cometidas contra las niñas, niños y adolescentes que no estén tipificadas como delito en la ley penal se constituyen como infracciones. Si no está en la ley penal, entonces estamos hablando de infracciones y son conocidas y sancionadas por la Jurisdicción Especial en materia de niñez y adolescencia. Es decir, van a ser juzgados por el juez público de la niñez y adolescencia. ¿Ya? Y repito, en el caso de que no hubiera juez específico de niñez y adolescencia, un juez mixto lo puede hacer, jueza mixta. Infracción, ¿qué es la infracción? Una infracción es todo incumplimiento o transgresión por acción u omisión
de las normas que regula el código niña, niño y adolescente que cause un daño inminente en el proceso de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Infracción, entonces, incumplimiento, transgresión, ¿ya? Por algo que se ha hecho o por algo que se ha ignorado, ¿sí? Vamos a ver algunas formas de violencia que son consideradas como infracciones, ¿ya? Violencia psicológica. Ya lo hemos visto, pero vamos a recordar. Corresponde a toda forma de distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual e identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, social o de salud, grado de instrucción, capacidades diferentes o que estén en alguna situación de discapacidad física, intelectual, sensorial, estén en estado de embarazo, procedencia, apariencia física, vestimenta, apellido u otras, e incluye el maltrato verbal, traducido en gritos, insultos, groserías, sarcasmo, burlas, comentarios peyorativos o discriminatorios, adjetivos negativos por alguna condición de desventaja frente a los pares y el maltrato emocional, que se manifiesta en tratos humillantes y ofensivos, manipulación, difusión de rumores, asignación de culpa o responsabilidad por algo sucedido y amenazas o chantajes. Cuando incurrimos en cualquiera de estas actitudes, comportamientos entre pares o entre no pares, ¿no? Estamos incurriendo a la violencia psicológica y esto es considerado una infracción. Entonces, nosotros ya como educadores somos conscientes de esto, pero es importante también que demos a conocer a los estudiantes, ¿no? Y les hagamos recuerdo: quien te quiere, te respeta. Y el respeto es un trato amigable, es un buen trato, es un trato donde no vas a vulnerar a la otra persona, donde no le vas a hacer sentir mal. Y hay que desestructurar esa normalidad de tratar mal al otro por el hecho de que se tienen confianza, ¿no? Y lo digo entre comillas. Entonces, esto es algo mal aprendido que tenemos que trabajar con los estudiantes. El tenerse confianza no significa tratarse mal, significa cuidarse, ¿no? Es algo completamente diferente. Entonces, importante también que nosotros vayamos teniendo reflexiones sobre esto para poder incluir también en nuestra comunicación y contacto con los estudiantes. Sigamos. Otras formas de violencia. La violencia física. Se puede manifestar a través de golpes, puñetazos, patadas, pellizcos, bofetadas, torceduras, empujones, intentos de ahogamiento, agresiones con objetos contundentes o arma blanca, castigos físicos reiterados, ¿no? Aunque no sean severos necesariamente, sujeción, provocación de mutilaciones o deformaciones, fracturas, quemaduras e ingestión forzada de drogas o bebidas alcohólicas, entre otras agresiones. Entonces, eso es miren que este es el tipo de violencia, eso lo veíamos, ¿no? En el foro que hicieron del anterior curso, del curso 1, estaba, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de violencia más frecuentes? La mayoría ha mencionado entre violencia psicológica y violencia física, ¿no? Entonces, todos estos aspectos los reconocemos, sabemos que ocurren, ¿ya? Tal vez no en una medida grave que llegue a ser considerada
como un hecho que debería ser juzgado por lo penal, ¿no? Pero existen. Entonces, algo que debemos enseñar también y ser conscientes nosotros es que hay que ir dejando huellas y no cicatrices. ¿Sí? Que no es, por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Dejar huellas en las personas. Cuando se enseña esto a los niños, niñas, adolescentes, la manera en que te puedes vivir a partir de otra persona es enseñando cosas, es dejando aprendizajes, es dejando lindos recuerdos, dejando huellas, ¿no? No cicatrices. Sigamos. Las formas, otra forma de violencia considerada infracción, la violencia, ya lo hemos visto, ¿no? Por omisión y negligencia. Esta es considerada como una forma pasiva de la violencia y corresponde a la omisión o descuido por parte de las personas adultas en el cumplimiento de sus obligaciones o responsabilidades de atención y cuidado para las niñas, niños y adolescentes. Se presenta solo de personas adultas hacia niñas, niños y adolescentes, de los cuales son responsables. En el ámbito educativo, estos adultos van a ser las maestras, los maestros, las autoridades, el personal administrativo o de servicio, también las madres, los padres y los tutores, ¿no? Y aquí tenemos una frase de el Papa Francisco. Yo no soy católica, pero es una buena frase la que él comunica, ¿no? Vence la indiferencia y conquista la paz. Venzamos la indiferencia. Ganemos a esa indiferencia, ¿sí? Y tenemos esa cultura, por lo menos en Bolivia somos de esa cultura, ¿no? De no, su problema es arreglará, no te metas. No hay que ser indiferentes. Recuerden que por normativa, ¿no? Todos tenemos la obligatoriedad de actuar cuando se ve algún caso de violencia, ¿sí? Nosotros cumplimos. Tenemos la obligatoriedad de denunciar también. O sea, no podemos ser... Si nos callamos, vemos una situación, nos callamos, somos cómplices. Nosotros como ciudadanos cumplimos al poder motivar a la denuncia o finalmente denunciar. ¿De acuerdo? De ahí las acciones que correspondan van a ser competencia de las entidades, ¿no? Que correspondan. Que lamentablemente en algunos casos no actúan bien, pero en otros sí. Entonces, igual rescatando lo que una de las colegas, Lourdes me parece, decía, ¿no? Sobre la creatividad, y no sobre la creatividad, sino sobre la necesidad. La sociedad se mueve así también, colegas. Entonces, cuando hay una necesidad constante, es una petición de la sociedad a requerimientos más específicos. Entonces, si nosotros podemos empezar a actuar acorde a lo que corresponde, tal vez en ese momento los cambios no van a ser completamente estructurales, ¿no? Pero sí se van a proyectar. Entonces, bueno, yo con esto les quiero decir que si ven alguna situación de violencia, no seamos indiferentes, ¿sí? No veamos nomás. Y aquí vamos a ver algunas acciones que son ejemplo de violencia por omisión y negligencia. En cuanto a lo que nos compete, ¿no? En cuanto a los educadores y educadoras. Por ejemplo, no proveerles de alimentación teniendo los medios posibles. Otro, permitirles el consumo de alcohol y drogas. No supervisarlos adecuadamente. No intervenir inmediatamente frente a alguna situación de riesgo. Ver nomás, ¿no? Si están por pelear, ver nomás.
no brindarles la afectividad que requieran de acuerdo a su etapa evolutiva. Esto corresponde más a los padres, ¿no? Porque tienen los niños, niñas y adolescentes más la confianza con ellos. Pero cuando un niño te pide un abrazo, te pide que lo escuches, ¿no? Y si tú, porque no es parte de tu personalidad, ¿no? El abrazar a las personas, porque habemos de esas personas, entonces no. Pero un niño tiene pues una necesidad inexplorada, ¿no? Lo estábamos viendo, lo estábamos mencionando cuando hablábamos del desarrollo cognitivo. Entonces, el rechazar, por ejemplo, a un niño que te pide un abrazo puede significar una herida de infancia que le va a repercutir a futuro. Tomemos en cuenta esos aspectos también. Permitir que sean violentos, y no establecer los límites. Restringirles la atención médica necesaria para su cuidado y desarrollo. Detener sus necesidades educativas, no acompañar ni supervisar el cumplimiento de sus obligaciones escolares. No restringir contenidos multimedia con temas nocivos o inadecuados para su etapa evolutiva. Entonces, si estamos viendo que, por ejemplo, los jóvenes están viendo algún contenido inadecuado, sexual, tenemos que actuar, ¿no? En el caso de las maestras y maestros, dejarlos desatendidos al ser insistentes o impuntuales en las horas de clase. Se comprende las actividades que cada docente pueda tener, por supuesto que se comprende, ¿no? Pero hay también personas que no les importa nada, no avisan, siempre llegan tarde, no se preocupan por darle ese acceso al derecho a la educación que tienen los niños, ¿no? Entonces, en ese caso extremo estaríamos hablando también de una acción de violencia por omisión y negligencia. También no realizar un seguimiento adecuado de sus necesidades educativas especiales. Esto en particular con los niños, niñas y adolescentes que tienen alguna dificultad cognitiva o alguna discapacidad, ¿no? Y prolongar los periodos de recreo sin vigilancia. Pueden pensar que están siendo buenitos, pero en realidad les están aumentando el riesgo de que ocurra cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante también tomar en cuenta esto. ¿Alguien quiere opinar? Adelante. Neisa dice, se está entrecortando. ¿Me escucha el resto? Quizás es la conexión de Neisa nomás. La última parte se escuchó entrecortado. Ya, entonces debe ser mi internet. Y mi voz sí está un poquito más bajita porque se me está secando la garganta. A ver. Ya. Espero que se me escuche mejor. Listen, no se escucha. ¿Ahora se escucha? Ahora sí. Entonces es la conexión, sí. Ya. Sí, está fallando. Que somos Tigo, Entel o Viva. Podemos hacer una encuesta de cuál es la red con mejor conexión ahora mismo. Bien. Vamos a continuar ya. Estábamos hablando de esta acción que también corresponde a ser de violencia por omisión y negligencia, ya que es prolongar los periodos de recreo sin vigilancia. Y como les decía, podemos pensar que estamos haciendo un favor, ¿no?, a los adolescentes, pero en realidad lo que estamos haciendo es aumentar el riesgo, ya, de que pueda ocurrir cualquier situación. No pueden llamar. Perdón. Están llamándome
y no hay nadie en espera. Por favor, alguien si puede comunicar en el grupo. Hay una persona que está llamando y dice que le demos acceso, pero no hay ninguna solicitud para ingresar a la sala. Si alguien por favor me ayuda con éxito y le dice. Sigamos. Otra forma de violencia considerada infracción. Se considera infracción como una forma de violencia psicológica. A ver, ahora creo que sí. No. Como una forma de violencia psicológica, la hipersexualización o sexualización precoz de niñas, niños y adolescentes, sobre todo de niñas, ante la mirada pasiva de los adultos y de la sociedad. Se asumen patrones y valores que no les corresponden a las niñas y adolescentes mujeres por su edad, ¿no? Por su desarrollo. La hipersexualización se extiende a gran velocidad, condenando a niñas, niños y adolescentes a... Lice, no se escucha. A ver, un ratito, ahora... ¿Ahora me escuchan? Licenciada, a mí estás ¿Se escucha, colegas, o no? Quizá. Bueno, ¿se escucha? Alguien, por favor, respóndame, porque no... Para continuar. Está bien. Está bien, gracias, Lourdes. Sí, Lice, entrecortado está. Bueno, en estas situaciones, lo único que podemos hacer... No escucha nada. Se escucha nada. Lice, ¿está hablando?